En la entrevista central vamos a estar conversando con el licenciado Mauricio Fuentes, vicepresidente del INAU, es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en Psicología y Educación por la Universidad de la República de nuestro país. Trabaja en el campo de la educación comunitaria y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bueno, le vamos a preguntar si es maestrando o ya tiene la maestría, porque su tesis de maestría fue Inclusión educativa de niñas y niños refugiados, una aproximación a la experiencia de los actores. Mauricio Fuentes, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en Info 24, ¿nos escucha bien? Buen día, un gusto, gracias. Y sí, terminé la maestría, defendí la tesis en el 2023. Mauricio, ¿sabés qué? Te escuchamos muy bajito y con un zumbido muy fuerte que casi no nos permite escuchar con claridad. Ahí se fue el zumbido. A ver ahí, ¿se escucha bien? El líder me dice que no. Hola. Bueno. No sé por qué se nos duplica allí mi voz. Hay un eco. No sé si podemos sacarlo eso, Líber. No. Es la compu de Mauricio. ¿Estás con el volumen abierto de la compu? A ver, probamos de nuevo. A ver, hola, ¿se escucha bien? Se escucha bien, bajo, pero se escucha bien. Impecable, trato de hablar un poquito más fuerte. Perfecto. Ya tienes la maestría, nos decías. Sí, ahí está, defendí la tesis en el 2023. Ahí está. Sí, nos parecía por el dato, porque además teníamos el tema de la tesis. Mauricio, para ir aprovechando los tiempos, en el acto de asunción tú hablabas de poner a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas, transformar el dolor en alegría y en mejores condiciones de vida para todos y todas. Y agregabas que el INAU es una institución atravesada por el dolor desde el inicio, una herencia que arrastramos. Más del 20% de niños, niñas y adolescentes está afectado por la pobreza multidimensional y queremos dar respuesta a esos dolores. Esa herencia viene de aquella vieja época en que existía el Consejo del Niño. Sí, a ver, como institución, desde la época del Consejo del Niño, incluso varios historiadores han trabajado el tema. Uruguay tiene una tradición institucional en la que el Estado busca responder a la minoridad infractora, a la minoridad en falta, a la minoridad abandonada, utilizada incluso y hablada en términos de minoridad. Hoy por hoy ya afortunadamente tenemos también hasta otros lenguajes para comprender, pero desde el comienzo del Estado uruguayo ha habido una forma de tratar a la infancia que está marcada por el Estado se ocupa cuando todo lo demás falló y cuando hay una situación de desprotección. Esa es la raíz y el origen de la institución que fue mutando con el paso del tiempo, pero que el cambio de nombre no necesariamente implica un cambio en la forma de la institución, en las prácticas de la institución o en la lógica de la institución. De hecho, hace unos días, cuando estábamos iniciando esta gestión, hacíamos un conversatorio con diferentes expertos, expertas, organizaciones, etcétera. Y Luis Pedernera, quien fue integrante del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, decía que lo más relevante que había cambiado con el Código de la Niñez y la Adolescencia en el año 2024 era, obviamente no en términos de normativa, sino en términos de institucionalidad, era el nombre. Es decir, mediante un artículo se deja de llamar INAME, pasa a llamarse INAU, pero no hay otros elementos de mayor peso que den cuenta de que la institución quería mirar a las infancias y adolescencias de una forma diferente. Entonces, tenemos una institución que tiene como una atribución o una perspectiva de poder articular la acción de diferentes organismos del Estado en temas de infancia y adolescencia, porque el Código de la Niñez y de la Adolescencia le da la característica de ser rectora en política de infancia y adolescencia, es decir, un poco marcar la agenda, fijar prioridades, establecer procesos, demás. Pero en la práctica su principal tarea sigue teniendo que ver con la atención directa, especialmente en la modalidad de tiempo parcial a través de convenio, y
los principales problemas o las principales cuestiones que atiende desde la ejecución directamente tienen que ver con lo que es el sistema de protección especial en la modalidad de 24 horas, es decir, niñas, niños, adolescentes que son separados de su familia y que van a lo que se llama un hogar del INAU, que vulgarmente se conoce como un hogar del INAU. Claro. ¿Y cuántos centros están funcionando actualmente y cuál es la población? No sé si hay un dato certero o estimado con respecto a la población que está atendiendo el INAU. En este momento estamos en torno a las 8.000 personas, niñas, niños, adolescentes y algunos mayores de edad también que están en una modalidad de prórroga. Eso lleva a que el sistema esté colapsado, porque realmente es un promedio excesivamente alto para lo que son otros países de similares características a Uruguay. Incluso para otros países también es un promedio excesivamente alto. Estamos hablando de que el promedio para la región está por debajo de los 90 cada 100.000 habitantes y nosotros estamos por encima de los 300 cada 100.000 habitantes. Entonces, bueno, eso habla habla de dos dimensiones. Por un lado, de cuál es la capacidad institucional de dar respuesta a esa situación. Evidentemente, si nosotros tenemos un sistema que tiene más del doble o más del triple de la población que razonablemente debiera atender, evidentemente hay cuestiones que tienen que ver con las posibilidades de la infraestructura, que tienen que ver con las posibilidades de los recursos humanos, que tienen que ver con la calidad de atención que se le da en concreto a las niñas, niños, adolescentes que están ahí porque necesitan de una protección especial, justamente la misma palabra lo indica, no están ahí porque hayan sido culpables de nada, sino porque justamente están en una situación en la que debieran ser especialmente protegidas y protegidos. Y evidentemente eso es muy difícil cuando tenemos estos números. Y a su vez eso nos habla de qué es lo que estamos haciendo oportunamente en los barrios, en Uruguay, para evitar que este tipo de situaciones se produzcan, porque muchas veces entendemos estas situaciones terminan desembocando en una modalidad de institucionalización, es decir, que la niña, niño, adolescente tenga que ir a un hogar del INAU, porque las cosas no se hicieron a tiempo. La normativa establece que ir a un hogar tendría que ser la última opción y por el menor tiempo posible. Bueno, realmente está siendo la última opción en muchos casos. Hay otras alternativas que no se hayan explorado y sobre todo eso, estamos llegando a tiempo para evitar situaciones de mayor gravedad. Preguntaba cuántos centros están funcionando. Obviamente no son los que se necesitarían, habida cuenta de lo que tú nos estabas comentando, y también asumo que no solo es un tema locativo, sino también de carencias de personal, y en ese sentido ya aprovecho y pregunto también, ¿el personal que está debidamente capacitado? Hay dos cosas frente a eso. Por un lado, con el tema de la cantidad de centros y de la capacidad, yo creo que ahí hay un riesgo, que es que una respuesta sencilla a eso podría ser, bueno, abramos más centros. Y en realidad, abrir más centros, no digo que quizás coyunturalmente no haya que pensar en abrir algún centro nuevo, pero abrir más centros lo que nos va a llevar es a que en 2 meses tengamos que abrir más centros, porque los 2, 3, 5, 10 que se abrieran, a los 2 meses van a estar colapsados nuevamente y vamos a necesitar nuevamente abrir más centros, y en realidad dentro de 5 años vamos a estar en una institución que en vez de casi 8.000 niñas, niños, adolescentes institucionalizados va a tener 10.000, 12.000, 15.000, porque nuestra respuesta fue abrir más centros. Entonces, parece la misma lógica que cuando se habla de centros de reclusión. Exactamente, si no cambiamos la forma de hacer las cosas vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Los resultados nos indican que desde hace años el INAU viene creciendo año a año en la cantidad de niñas, niños y adolescentes que tiene en su centro de protección de 24 horas. Entonces, si nuestra respuesta sigue siendo abrir más centros, seguramente lo que vamos a tener son más niñas, niños y adolescentes institucionalizados. Entonces, entendemos y sabemos que vamos a tener que dar algunas respuestas medio coyunturales, pero que necesariamente tenemos que trabajar justamente por el proceso contrario, es decir, para que haya cada vez menos centros, porque hay menos niñas, niños, adolescentes institucionalizados. Y en lo que tiene que ver con las personas que trabajan en esos centros, creo que hay
una gran heterogeneidad. No es posible establecer un único parámetro para la totalidad de funcionarias y funcionarios. Es decir, tenemos, primero que nada, personas que siguen sosteniendo su tarea en el marco de un gran compromiso, evidentemente. Estamos hablando, un poco lo decíamos recién, de condiciones de trabajo que son complicadas, de situaciones de sobrepoblación del sistema, de las cuales somos conscientes, y en la que funcionarios y funcionarios siguen dando la respuesta, en un contexto de limitaciones materiales importantes, de hacinamiento en algún caso, y que estamos intentando trabajar para resolverlo. Tenemos una institución que, incluso dentro de lo que es el sistema de protección, tiene un gran número de encargaturas, es decir, personas que entran a la institución con un determinado rol y que se les encarga otra tarea. Por ejemplo, educadoras o educadores que, como parte de su proceso de formación a nivel personal, se han profesionalizado, por ejemplo, trabajo social, psicología, etcétera, etcétera, y a la cual se les encarga esa tarea dentro de la institución, pero sin que se haya regularizado esta situación de encargatura. Es decir, cobran como psicólogo a psicólogo, cobran como trabajador a trabajador social, se les reconoce que realizan esa tarea, pero no hay un cargo creado de tal forma que les permita, o que nos permita como institución, decir, bueno, para atender este sistema necesitamos tener esta cantidad de cargos de este tipo, esta cantidad de cargos de este tipo, y todas las personas que están en esos roles han concursado para ocupar el rol que tienen. Entonces, ahí tenemos un tema que resolver, y sin duda el tema de la formación que tú traías recién es súper relevante, porque dependiendo del rol que se ocupa, las exigencias de formación que se requieren son diferentes. Claro. A ver, parece que se nos cortó un poquito allí la comunicación. En la formación. Perdón, se nos había cortado unos instantes la comunicación. Nos estabas hablando justamente de la capacitación del personal, que hay diferencias allí. Exacto, y especialmente en lo que tiene que ver con educadoras, educadores, evidentemente no tiene los mismos requisitos para ingresar al rol que lo que pueden ser los cargos técnicos, y en eso es responsabilidad nuestra como institución trabajar en las líneas de formación. Una formación que tenga elementos obviamente conceptuales, tiene que tenerlo, pero que tenga mucho más que ver con el ejercicio del rol, del oficio, con los elementos que entendemos que debiera requerir una formación teórica y práctica para la protección y para el cuidado, que es la prioridad de este tipo de instituciones. Obviamente tú has ido deslizando cuál es la situación con la que se han encontrado las nuevas autoridades allí en el INAU, pero uno también necesita saber, la audiencia seguramente está muy alerta porque algún mensaje llegaba en ese sentido. ¿Cuáles son las necesidades financieras? ¿Cuál es el estado financiero del INAU y qué es lo que se requiere, no? Bien, es una situación delicada a nivel financiero. Estamos hablando de que hasta el momento, y hago el asterisco de hasta el momento porque tenemos en torno a los 300 expedientes que asumimos como directorio de la gestión anterior, y en los cuales no sabemos en cuáles de esos 300 expedientes hay compromisos económicos asumidos de los cuales aún no tenemos conocimiento, ¿no? Uh-huh. Con la información que tenemos hasta el momento, estamos hablando de que el INAU necesita en torno a los 2.400 millones de pesos para asumir los compromisos, mejor dicho, para responder a los compromisos que tiene asumidos de aquí a fin de año. Es decir, en torno a los 60 millones de dólares para pagar los contratos, para pagar las obligaciones asumidas, para pagar a las organizaciones conveniantes. Ese es el panorama inicial solamente para mantener lo que se está haciendo hasta el día de hoy. De ahí por encima, obviamente, nosotros entendemos que es necesario llevar adelante algunas acciones nuevas en el muy corto plazo y que van a requerir, sin duda, de algunos recursos adicionales, o que podamos hacer más eficientes algunos otros gastos en otras áreas de la institución. Pero bueno,
estamos hablando de eso, de que en torno a los 2.400 millones de pesos es... eso solo para asumir los compromisos ya concretados anteriormente. Exactamente, una institución que viene funcionando, que se abrió de pronto en el último trimestre o cuatrimestre del año pasado. Bueno, obviamente esa institución viene trabajando y tiene un contrato vigente. Hay que pagar lo que el Estado se comprometió a pagar. Claro. Más allá ¿Y en cuánto más se estima que debería incrementarse el presupuesto? ¿Hay alguna cifra ya? Sabemos que hay 60 millones de dólares que se requieren para llegar a fin de año, perdón. ¿Y para seguir actuando el resto de los años? Y bueno, estamos trabajando bastante fuerte. De hecho, estamos teniendo reuniones los fines de semana. Ayer tuvimos una reunión también bastante larga para afinar el plan. Todavía sería muy prematuro decir un número. Sí que bueno, que entendemos que hay cosas que tenemos que hacer en el cortísimo plazo. Es decir, este año no pueden esperar a otro momento del quinquenio. Entendemos que hay algunas cuestiones que tienen que ver con adecuaciones edilicias que es importante hacer. Entendemos que hay cuestiones que podemos ir haciendo un incremento gradual año tras año, porque son cosas que esas sí quizás pueden esperar o pueden irse desarrollando a lo largo de todo el periodo de gobierno. Estamos trabajando en esa línea, entonces sería prematuro en este momento dar un número. ¿Está todo el equipo conformado ya, trabajando? Bastante, sí. El equipo con el que estamos trabajando, hemos optado un poco con Claudia Romero, que es la presidenta de la institución, y con Andrea Venosa, que es quien asumió recientemente como directora general, no armar equipos individuales, sino pensar en un equipo más de gestión de la institución. Claro. Es decir, que podamos pensar en los diferentes perfiles que entendemos que es necesario contar para poder hacer nuestra tarea del mejor modo posible, y bueno, que esos recursos humanos podamos pensarlos de esa forma. Entonces, por suerte sí, tenemos gente muy capacitada que viene del trabajo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con sistemas de información, gente muy capacitada en el área jurídica, en el área contable y financiera administrativa, gente que tiene mucha experiencia de la institución, de haber trabajado muchos años en el INAU, gente que viene de trabajar en la sociedad civil y que puede aportar mucho en lo que es la modalidad de convenios, gente que viene de trabajar en el sistema de protección de 24 horas, gente que viene de la academia y de analizar el rol del INAU desde ese ámbito también. Entonces estamos realmente muy contentos con el equipo, bueno, desde la comunicación también. Claro, ¿no? Claro. Entonces estamos realmente contentos con el equipo que se ha ido conformando. Creemos que es un equipo muy, muy potente, que no necesariamente está cerrado, pero que sí entendemos que al menos nos permite iniciar la tarea con varios frentes. Seguramente muy pronto estaremos reencontrándonos para conversar, bueno, ya en pleno proceso de trabajo, cuáles son las líneas en las que se va a estar trabajando, cuáles son las proyecciones, pero en este momento por lo menos queríamos tener una primera mirada de lo que eran estos primeros tiempos de la nueva dirección del INAU, que tanto nos involucra a todas y a todos, ¿no? Porque digo, esto seguramente además implica estar trabajando en conexión con otros organismos del Estado. Creo que es necesario que no visualicemos al INAU como una forma de profesionalización más de nuestra sociedad, ¿no? Totalmente, y algo que traías que me parece importante tiene que ver con que no es el INAU solamente quien debe asumir determinadas situaciones. Esto un poco que traíamos antes. Si hoy tenemos 8.000 niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección de 24 horas, es porque hay todo un sistema previo de protección social que de alguna forma y de alguna manera falló. Entonces, es fundamental, y de hecho lo venimos haciendo, lo que podamos trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio del Interior, por poner solamente algunos ejemplos. Claro. Y bueno, evidentemente hay respuestas en las que nos toca coordinar, pero que no es el INAU quien tiene que dar la respuesta, sino que justamente nos toca el rol de poder dialogar sobre estas cuestiones, acordar prioridades, pensar estrategias en conjunto, para que otras sectoriales del Estado también hagan su aporte
Y creo que en este tiempo, por suerte, tenemos a muchas personas comprometidas con las infancias y adolescencias en cargos de eso, de ejercicio de ministerios. Y creo que es una buena noticia para este tiempo, para este país. Seguramente que sí. Licenciado Mauricio Fuentes, vicepresidente del INEAU, muchas gracias realmente por estos minutos aquí en Info24 y como decía, volveremos a conversar muy pronto. Un gusto, muchas gracias y a las órdenes cuando quieran.